Sumarse a esa decimotercera generación de Intel es algo que no solo vino impulsado por el aumento en rendimiento en núcleos de esta generación, sino también por la diferencia en costo de una plataforma más económica que continuaría dando a elección el soporte para DDR4 y DDR5, pero precisamente ante ello, el escoger una buena placa base que acompañe procesadores como un Intel i5 13600K, donde el costo sigue siendo bastante relevante, es algo que no se debería descuidar, y por lo cual desde este video te estaré mostrando las mejores placas base para emparejar con este procesador, a partir de 3 categorías, enfocadas en una primera parte en el mejor modelo económico a conseguir, una segunda categoría que se inclinaría por la mejor opción calidad-precio, y finalmente una tercera categoría ante una gama alta y con el aprovechamiento por completo de su conectividad como overclock. Y recuerda que si no sabes dónde conseguir los mejores precios para las placas base mencionadas, dirígete al enlace en la descripción con el que accederás directamente hacia Amazon y obtendrás los descuentos más recientes y una compra segura para cada una de las placas recomendadas. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar con cada una de esas placas que te voy a recomendar, en principio debes tener en cuenta algunas cosas de cada uno de los productos que te voy a mencionar, y sobre todo información extra si es que la placa que planeas adquirir no llega a ser mencionada durante el video. Bajo este sentido, en principio debes tener en cuenta que los chipsets compatibles con esta generación y el procesador en cuestión a añadir partirían desde la serie 600 y 700, donde por un lado, dentro de la serie 600 tendríamos chipsets como H610 como la menor gama, B660 y H670 como una gama intermedia y Z690 para una gama alta. Cualquier placa que pertenezca a alguno de estos chipsets funcionaría con este procesador, y para asegurarte por completo tan solo ve hacia la página oficial de la placa, al apartado de soporte y soporte para CPU, ahí nos indicaría si es compatible tu motherboard. Pero desde cada una de estas sería necesario actualizar la BIOS para dar soporte a la decimotercera generación, para lo cual tradicionalmente tendríamos que usar un procesador de la duodécima generación para este proceso. Sin embargo, algunas de esas placas, y sobre todo en gamas intermedias o altas, cuentan con utilidades para actualizar la BIOS sin otro procesador. Por parte de Gigabyte se llamaría QFlash Plus Button, desde MSI sería Flash BIOS Button, y en Asus y ASRock BIOS Flashback Button. Ante lo mismo, solo hay que buscar en las especificaciones de la placa el que cuente con esta utilidad dependiendo de la marca. Cualquiera de estas es exactamente lo mismo y los procesos son similares: descargar la BIOS en un pendrive, renombrar los archivos y hacer uso de la utilidad suministrando energía a la placa. Hay bastantes tutoriales hasta oficiales con los cuales te puedes guiar, pero ya te digo que es un proceso delicado pero no difícil. La ventaja con la serie 700 en chipset es que no tendremos que hacer este proceso, ya que vienen con las BIOS actualizadas de fábrica y tendrían soporte directo para esa decimotercera generación. De igual manera, para ambas series de chipset y sobre todo en gamas altas, encontraremos modelos o para DDR5 o para DDR4, dependiendo de qué memorias estemos escogiendo. Esto se especifica directamente en las cajas o en el propio titular del producto. Fuera de ello, lo único a tener en cuenta es que si bien cada una de esas placas en chipset de menor gama son compatibles, pues no propiamente puede ser lo más aconsejable, sobre todo desde la conectividad, que es donde obtendremos la mayor pérdida. Además de que algunos de esos URMs no propiamente son los más adecuados con procesadores como estos, y precisamente desde eso es que determinaremos cuáles serían las mejores alternativas. Finalmente, en los comentarios en mi canal de Twitch te estaré respondiendo todas esas preguntas adicionales que te puedan surgir. Las mejores placas base económicas. Aunque el chipset más económico al cual podemos acceder sea H610, lo cierto es que no es de lo más conveniente, sobre todo ante aspectos más generales y de conectividad. Es por lo mismo que en este caso aquellas menciones en placas partirían con B660, y en específico con B660M DS3H, porque la misma estaría por encima de otros modelos. Pues principalmente recomienda esta por su costo, ya que ante características básicamente se dan los mismos apartados que encontraremos con B660MA de Asus o la versión Micro ATX de ProRS para ASRock. Ante lo mismo se añadirían 2M.2 en PCI Express 4.0, disipación para cada uno de los mismos, USB tipo CNET Backplate, un RJ45 de 2,5 GB, posibilidades de una conectividad inalámbrica y un URM muy simple con 6 fases para su subcore, pero que teniendo en cuenta que conservamos el procesador desde stock, pues tampoco necesitamos de algo adicional.
Gran parte de esto, como te digo, se va a compartir con modelos en esta gama, pero desde acá se añaden mejores costos. Y aún más importante es de las placas en la menor gama en añadir utilidades Flash BIOS, en específico QFlash Plus Button, con la cual actualizaremos la BIOS para dar soporte a este procesador. Evidentemente este es de lo más económico que podemos obtener y lo más aconsejable en este rango de precio. Ya por encima de ello vendrían otros modelos que tampoco se distancian demasiado en costo y serían esa segunda línea a tener en cuenta bajo un precio reducido. Aquí ya mencionaría formatos ATX y de nuevo Gigabyte tomaría relevancia con el modelo Gaming Edge en B660, donde de nuevo hay alternativas que se asemejan a sus características, como ProRS en esa versión ATX o B660 Plus, pero en el mismo sentido seguimos sin utilidades para actualizar esa BIOS a partir de esos modelos, mientras que de parte de Gaming Edge sí que obtenemos no solo QFlash Plus Button, sino un mejor URM gracias a los MOSFET a incorporar, así como una disipación completa para esos MOSFET, y además de ello también obtendremos 3M.2, forzamiento en PCI Express, un RJ45 de 2,5 GB, USB tipo C para el gabinete y en general una excelente placa siempre y cuando se acompañe de un buen precio. Aquí también va a haber otro modelo en este rango de precio que sería recomendable y vendría desde el chipset H670 con Steel Legends, pero una mejor conectividad, escalando en PCI Express 5.0 para el PCI Express principal, PCI Express 4.0 para cada uno de los M.2 y la correspondiente utilidad de BIOS Flash Button para dar soporte a esta nueva generación. Hay muchas más placas que se pueden seguir mencionando, pero teniendo en cuenta tanto las actualizaciones de BIOS como el costo ante esas características, esto sería lo más recomendable obtener. Y evidentemente con cada una de esas opciones, los precios pueden variar dependiendo de cuándo visualices este video, y para lo cual te recomiendo que guardes el enlace en la descripción y vayas comparando con el tiempo de acuerdo a lo que te he dicho para saber cuál sería tu mejor alternativa. Las mejores placas base y calidad-precio. Probablemente desde acá es donde más nos deberíamos centrar a la hora de obtener una motherboard, ya que desde las mismas sea el mayor aprovechamiento tanto en conectividad como URMs, sin exceder ante costos altos por apartados no necesarios. Para lo mismo me inclinaría sobre todo por esos modelos en Z690 y la única opción en B660 que creería sigue siendo adecuada se trataría de B660 Aorus Master, que sobre todo enfatiza con respecto a los modelos anteriormente mencionados en mejoras generales como una conectividad inalámbrica, un mejor codec de audio, disipación completa para sus M.2, versiones más recientes de algunos de sus conectores y prácticamente esos apartados faltantes de placas de menor gama en este chipset. Desde acá también hay más opciones como Tomahawk o F Gaming que deberían estar acá, pero desde el lado de MSI no tendríamos utilidades para actualizar la BIOS y de parte de Asus los costos no tendrían mucho sentido. De hecho el único modelo que te diría puede ser recomendable sería Gaming de esta compañía, por lo que Aorus Master sería la mejor alternativa de cara a esta nueva generación. Y a partir de acá tan solo nos inclinaremos por modelos ya en Z690, que como base desbloquearían el overclock ante esas versiones K de ese procesador, y aunque también hay muchas alternativas, la mejor a una escala general sería Z690 Gaming Edge, una opción con un excelente VRM hasta 16 fases de alimentación que ya nos plantea un buen escenario en OC, 4M.2 con el soporte de PCI Express 4.0 y con una disipación correspondiente, un PCI Express 5.0 X16 y con reforzamiento, USB tipo C tanto en NetBackplay como en cabezados internos, versiones para DDR5 y DDR4, QFlash Plus Button y por fuera de ello, lo único que se puede echar en falta sería la conectividad inalámbrica, que no la vamos a poder obtener desde acá. Por lo que es de las placas más completas y con el costo más razonable para este procesador. Desde acá también hay dos modelos que se desligan de la misma, con Z690UD y Z690P. Pero por un lado, el modelo de MSI aporta también ese cuarto M.2 y desde el otro lado, el modelo de Gigabyte suministra el mismo VRM de Gaming Edge. Y pues en conjunto de los dos apartados buenos que se destacan de la misma, más otros añadidos, tendríamos precisamente esa Z690 Gaming Edge, que por la diferencia en costo ante los mismos, vuelve a convertirse en la mejor opción. Esto no quiere decir que Z690UD y P sean malas alternativas, pero sí que en muchas situaciones, dar el paso hacia Gaming Edge por la diferencia en precio sería lo más conveniente. Las mejores placas base en la gama alta. Realmente considero que para este procesador no es necesaria una placa con apartados por encima de lo que ya nos traería Gaming Edge, pero dentro de esa gama alta te puedo mencionar modelos como Aorus Pro, Aorus Elite o Tomahawk. Desde cada una de esas opciones básicamente las mejoras vienen de parte del VRM,
Pero si miramos estas, pues tampoco es necesario mejorar ese VRM a menos de que realmente profundicemos en overclock o nos inclinemos por procesadores de mayor gama. Y desde el otro lado, pues hay mejoras generales en las versiones de algunas conexiones al escalar hacia Wi-Fi 6E o obtener un mejor codec de audio, pero sobre cada uno de esos puntos solo vemos apartados específicos que en la mayoría de ocasiones ni siquiera se echarían en falta y sí que van a repercutir directamente en su costo. Evidentemente solo es una recomendación para no gastar de más, tal vez ante placas no tan convenientes con el procesador y con las exigencias de la mayoría de usuarios, pero no por lo mismo dejan de ser modelos buenos. Así que dentro de todos, Aorus Elite sería lo más recomendable, sobre todo en esa versión en DDR4 que tiene un VRM igual al de Tomahawk y F-Gaming desde un menor costo, además de que en el resto de características en conectividad también se le asemejan bastante. En cuanto a Aorus Pro, iría por encima de cada una de estas con un mejor VRM, que por lo menos tan solo veríamos ante el resto de las marcas desde los modelos en Z790. En cada una de estas alternativas, las versiones en DDR5 serían recomendables también, exceptuando Aorus Elite, que sí que reduce el VRM desde esa versión para DDR5. Va a seguir funcionando perfectamente ese procesador, pero sí tenemos esa desventaja de su mano. Y precisamente ante esa categoría es donde empezaría a entrar cada una de esas placas en Z790. Pero así como te mencioné que no es acorde estas gamas altas para el procesador en cuestión, pues con Z790 mucho menos encontraremos opciones adecuadas y que sobre todo valgan la pena por el precio que establecen. Es decir, muchas de las mejoras en este chipset y las placas en específico son tan mínimas como para convertir al punto más favorable de las mismas en no tener que actualizar la BIOS. Por lo que los cambios con cada una de esas placas que dieron salida en este chipset son bastante reducidos, y sí que nos encontramos que todos esos modelos vuelven a los precios de lanzamiento que ya vemos reducidos por parte de Z690 y los demás chipset por el tiempo que tendrían en el mercado. Bajo este sentido se pueden mencionar placas acordes a este procesador como Z790UD, Z790P de Asus y MSI y los demás modelos de entrada para este chipset, pero cada una de estas son placas con mínimas diferencias de las mismas versiones en Z690 y donde modelos como precisamente esa Z690 Gaming Edge recomendada anteriormente plantean mejores características ante lo que puede ser o el mismo costo o inclusive un precio inferior. Por encima de ello vendría Aorus Elite, Z790A y Tomahawk, pero por parte de Aorus Elite se da apenas diferencias con su anterior versión, por lo que dentro de lo que cabe te diría que puede ser recomendable. Y sobre todo esos modelos de MSI serían los que mejor se comportarían, con Z690A a rivalizar y establecer mejor VRM que Tomahawk para Z690, tampoco sin tanto distanciamiento, pero sí con una mejora, aunque realmente es poco relevante si hablamos de este procesador. Y desde el otro lado estaría Tomahawk, que básicamente adopta el mismo VRM de Aorus Pro en Z690 como su mayor cambio, pero desde ambos modelos, al tener mejoras, también se vuelve a ese costo de lanzamiento, que es lo que más le perjudica ante una plataforma tan acentuada como sería esa serie 600. Entonces está en tu decisión esas nuevas placas, pero no son las mejores alternativas calidad-precio y por lo mismo no las recomiendo. Evidentemente esto es ante los precios de salida y con el tiempo se va a ir ajustando ese valor entre estas placas, pero de momento y por los pocos cambios que se dan entre los modelos de la serie 600 en chipset, no valdría la pena upgradear a menos de que necesites algo puntual, donde entrarían esas mejoras en frecuencia para DDR5, que por lo menos en el lanzamiento tampoco aprovecharemos del todo, USB 4, PCI Express 5.0 en M.2, que tampoco en el lanzamiento vamos a aprovechar del todo, pero a futuro pueden estar bastante bien, y que por lo general tan solo se encontrarían ante placas topes de gama, no acordes a este procesador ni al rango de precio de esos modelos mencionados. En conclusión, hay muchas placas base que se pueden emparejar con este procesador, pero sobre cada una de las mismas creo que el costo propio de estas sigue siendo bastante relevante, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco estamos hablando de un procesador que pertenezca a la gama más alta. Desde ahí parte tanto el que no me incline precisamente por esas placas de gama alta, como que tampoco recomiende modelos en esa nueva serie 700 en chipset, que no traería apenas mejoras, pero sí que nos llevaría a un precio de lanzamiento con un distanciamiento importante de los anteriores modelos. Eventualmente puede que los precios de esa serie 700 en chipset se ajusten acorde a esos mismos apartados de cambio que se añaden, pero en su lanzamiento no vale la pena pagar de más, tan solo desde la ventaja de no tener que actualizar la BIOS, por lo que realmente muchas de las placas que se presentaban para la 12ª generación van a seguir funcionando directamente con este modelo, y son lo más recomendable.
principalmente por la disminución de costo que han tenido con el tiempo, y sobre cada una de las mismas, diferencias como el incluir utilidades para actualizar la BIOS sin un procesador son un punto importante por el cual deberíamos basar nuestra decisión, y por el que a su vez, y ante estas gamas de entrada, se ve sobre todo recomendaciones de parte de esos productos en Gigabyte. Y recuerda que si no sabes dónde conseguir los mejores precios para las placas base mencionadas, dirígete al enlace en la descripción, con el cual accederás directamente hacia Amazon, tendrás los descuentos más recientes y una compra segura para cada una de estas placas recomendadas. Pásate.